Om Shanti. Om Shanti. Bienvenidos todos ustedes y antes de comenzar, Invoke the presence of the vamos Supreme a Being invocar la presencia del Ser in Supremo silence. y vamos a estar un minuto en silencio. Yes, so welcome all of you. Bienvenidos todos Every ustedes series special events a los valores and para la vida, this time we have special eventos guest especiales. Tenemos una gran fortuna from South America. esta vez de tener a nuestra hermana Luciana desde Sudamérica. Muchas gracias, hermana Luciana, por So estar we have a aquí. small background Bienvenida. about Solamente quiero darles una pequeña historia de por qué escogimos este poder hoy. coincidence. Voy a decir que es una coincidencia divina. So Si today miras a la cultura hindú, nine hoy es el día de Navrata, en las 9 noches. invoked. Cada noche un poder se invoca So today was the en first el camino de la devoción y hoy fue el último día. Ram Navami. Incidentemente, Navami means the ninth day, también es and it's all about Ram invoking these Nami powers. So we have y very es special acerca, festival today. es un festival en el que se invocan todos estos festivales, Second thing se is invoca el poder de tolerancia. El segundo where tema viene de la I will be speaking, cristianidad. but La this hermana is very Luciana va a interesting. explicar qué es lo que está sucediendo en el Good mundo Friday ah, in the Eastern system. cristiano, So it en el symbolizes mundo de los cristianos, Holocaust night. acerca del So Domingo de power of Ramos tolerance. y del Jueves y Viernes Santos, y también tiene mucho que ver con el poder de la Children tolerancia. of Ah. And thirdly, I think our Muslim brothers and sisters also También los hermanos musulmanes, entered the sacred ellos month of es- Ramadan or the entran al segundo mes de Ramadán Ramadan Eid in the first week of May, y los which hermanos they usually do. eh, han empezado hace 2 semanas. But Esto es algo que tiene que ver con el towards cuerpo, pero también se hace para incrementar el poder de la I would tolerancia. like to request Sister Claudia from Vancouver to officially welcome Sister Y Luciana. ahora damos la bienvenida a la hermana Claudia de Vancouver, que le da la bienvenida a Luciana. Good evening for some of you. Buenos días, buenas tardes y buenas noches para algunos de ustedes. Cuando estamos hablando, a mi hermano Manuch, este fue, escogimos a la hermana Luciana. Ella es la mejor persona para poder hablar acerca del poder de la tolerancia. Y esta época es la época precisa. Y también porque es diferentes. Y eso necesito hablar con ella, mejorar en tolerancia y más paciencia. Y también quiero darte la bienvenida con este buque de flores. Este buque de flores es para ti, Luciana, disfrútalo. Y estas flores representan el amor de nosotros por ti y también la época de la primavera aquí. So Thank you Gracias por so estar aquí con much, nosotros. Sister Muchas Claudia, gracias, for hermana this Claudia, rose, for por these las hermosas words flores y from Brother rosas, por Manoj, las, who are very las palabras que beautiful nos están introduction inspirando. of the topic. Yes, Muchas we gracias por la study for introducción the a example of esta Jesus charla. Christ. That would be at Voy the a end of hablar my acerca del ejemplo de First of Jesucristo. all, I would Esto like viene al to final de mi give charla, some pero general primero que todo quería testimonies dar about the power of unas tolerance. The
comentarios generales acerca del poder de tolerar. El poder de la tolerancia es uno de los 8 poderes principales de la filosofía de Raya Yoga de los Brahmakumaris. Luciana, sorry to interrupt. Can I Yeah, sure. Perdón for you que before tenga we start? que Is that okay? interrumpirte. Sorry. ¿Puedo leer el poema? So, I'm sure all of you now know Sister Luciana. Estoy She's segura de que an todos excellent ustedes conocen a la hermana parents, Luciana. Ella but it's my dream to siempre introduce viene her a initially. colaborarnos en estos She's eventos, been pero with siempre me us gusta since a long hacer time, una almost introducción. 45 years. Ella ha She is a estado en conocimiento de 45 años y ella es una científica social de and profesión. right now, Ella es una as I socióloga told you, she's the national y coordinator ella for también Centers les of ha Brazil dicho que ella es la since coordinadora 1979. nacional de los She's a centros de theater designer Brasil desde with a lot of 1979. experience in Y handling también ella tiene mucha experiencia personality traits and business scars. trabajando de una manera agradable con otras National almas que tienen diferentes tipos de sanskaras. for Nuestra coordinating hermana ha sido Brazil instrumental activities, para and I would like coordinar to las mention those actividades en Brasil y me gustaría mencionar million 3 minutes of cosas. peace appeal. Todos hablamos de los Second 1 millón is de global minutos de cooperation paz, for a better world. también a la cooperación global para el mejor mundo. About values Y la tercera for es a better muy world. importante para nosotros, In compartir los valores para Hindi, mejorar el mundo, and para un mundo mejor. I'll start with the Y poem. como es usual, vamos a comenzar con Let un no poema. stone unturned La stand. hermana no ha dejado una piedra sin remover para servir a la tierra de Filled Brasil. with El centro de retiro de devotion Sierra and Negra discipline. está construido con mucho And celo y while entusiasmo. Y making mirando al notes servicio que ellos hacen allá, to nuestros labios se appreciate sellan this moment for all of y us, de hecho es un momento muy prestigioso para que because todos podamos sentirnos again, parte this de is the esta radio recording. parte que se Let está us start jugando South nuevamente America's en el ciclo with her y en este simple video de la vida. and her light La hermana de dazzling. Sudamérica siempre tiene esa There's luz nothing y brilla como una in store estrella for the world. y, A great y no es, and y ella es una maravilla del mundo. to tolerate. So Y today ahora vamos a I hablar would unas like pocas líneas en el poder de tolerancia. Ella siempre nos ayuda a iluminarnos en cómo mejorar en nuestro poder de la tolerancia give up para que de ahora en adelante irritate. podamos dejar el It's mal okay hábito de to be estar human irritados and not to be a y hero. dejar de sentirnos Tolerate miserables y doesn't frustrados. irritate and frustrate. La tolerancia va de It's mano a mano others con and estar irritado y aprender mandate. es un mandato Remembering para this poder salir adelante. reintegrates Necesito because there's a no recordarlo survival hoy option siempre porque no hay otra which is missing. opción This viable poem para ends poder in a way mezclarme con los all of demás. us live in this world Y as es como una sanskars. comunión santa So para I just want to aceptar say las that caras de los I'm demás. not sharing the screen. You all can please see the Um, languages are there in front of you. pueden Without much ado, I would just usar el translate icono de las and spend interpretaciones a couple para of time escoger los one lenguajes en we que can go quieran for 1 hour, escuchar. so that's perfect. Todos estamos de Thank acuerdo you. que vamos a estar en 1 hora. Thank you so Gracias. much again. It's beautiful to start Muchas with some poem gracias. because Es muy lindo empezar we con are un setting poema to porque a nos new estamos world, preparando a world para un nuevo that mundo, will not el be mundo en el cual necessary no to vamos a tolerate. There will necesariamente not poder be tolerar, no porque no habrá situations or situaciones o controversies gente that o we will have to controversias tolerate. que nosotros It's vamos a going to be a necesitar world tolerar. full of Y va a ser artists. un So I mundo thought lleno de to arte. start with a poem so that Es muy we hermoso prepare comenzar our con un minds for poema everything para that poder is going preparar to nuestra happen in the mente para future. todo lo que va a To suceder en el say that futuro. this world that we live Pero in estas is palabras que a world vamos of a... full of Este mundo en violence, el que vivimos es an un mundo lleno de unpredictable world, violencia, es and it's a impredecible world y where es un mundo en el no one cual says what nosotros is going to no happen next sabemos minute. exactamente qué es lo que va a It's a suceder en world el of minuto chaotic siguiente. Es situations. un mundo de So we situaciones have to prepare caóticas y ourselves entonces for necesitamos prepararnos a nosotros the mismos con situation and nuestra see situación y nuestras things that could circunstancias happen in
y nuestras escenas que pasan enfrente de nosotros. Entonces nosotros sabemos que el poder de la tolerancia es uno de los poderes principales de la filosofía de Raya Yoga, y es muy interesante saber que también la tolerancia no es únicamente un poder, pero también es una virtud. Un poder es un arma que nos ayuda a enfrentar situaciones y enfrentar problemas y obstáculos. Y una virtud es algo que nos decora. La tolerancia es los dos. Es un poder, es un arma que nos ayuda a enfrentar muchas situaciones que llegan en nuestro camino, pero también nosotros necesitamos ser decorados con la virtud de la tolerancia. Entonces, donde quiera que estemos, en cualquier situación que estemos enfrentando, nosotros podemos estar con gente que conocemos o que no conocemos. Tenemos la posibilidad de únicamente poder usar nuestra fragancia de la tolerancia. Una de las cosas que tenemos que tener en mente cuando hablamos de la tolerancia es que, de acuerdo a nuestra respuesta a la situación, de acuerdo a nuestras acciones y reacciones a la situación, esto va a poner el tono de las situaciones que vamos a tener que experimentar, y muchas veces lo que vamos a tener que enfrentar, situaciones violentas en el mundo, muchas veces tenemos que reaccionar y muchas veces tenemos una respuesta que no es apropiada y que no muestra nuestro poder de la tolerancia. Y una de las cosas, la persona que sufre no es la otra persona en la que estamos reaccionando, pero nosotros mismos somos los que sufrimos. Nuestra reacción únicamente nos causa dolor a nosotros mismos, y después nos arrepentimos acerca de la reacción que hemos tenido, y tenemos que experimentar falta de amor propio, respeto propio. La tolerancia es una actitud muy importante. Nadie quiere perder su autorrespeto, su estima propia, su amor propio, porque esta es una de las cualidades principales para que nosotros podamos tener establecer una relación cercana con Dios. Si no tenemos estima propia, amor propio, entonces Dios es muy perfecto, está tan lejos de mí y no tengo la posibilidad de establecer una conexión cercana con Él. Nosotros estamos aquí tolerando, no respondiendo correctamente, apropiadamente. Entonces perdimos nuestro respeto propio y nuestro control propio. Yo me he dado cuenta de 5 aspectos principales que están muy conectados con la tolerancia, y quiero compartirlos con ustedes. Estos 5 aspectos que tenemos que tener en mente para que podamos desarrollar este poder de la tolerancia. Primero que todo, tenemos que entender que en este momento de la humanidad que estamos viviendo es un momento de degradación. Todo lo que está alrededor es totalmente en un estado de decadencia, degradado, empezando por la gente. La gente tiene un intelecto degradado, sus caras están degradadas, sus actitudes y su comportamiento también es degradado, pero también podemos ver y darnos cuenta que la naturaleza está degradada, el agua está con polución, el aire está lleno de polución, los árboles no nos pueden regalar toda la comida que antes nos regalaban. Los animales no están felices porque han sido explotados por la industria de la carne. Vivimos en un mundo degradado. No podemos tener la expectativa de que todo va a suceder de acuerdo a nuestro plan. Nosotros todavía necesitamos planear. Tenemos que planear para que tener claridad de las posibilidades de qué es lo que puede suceder. Pero tenemos que entender que muchas cosas van a llegar en nuestro camino
Y nosotros no podemos esperar que todo vaya a flotar correctamente, que todo vaya de acuerdo a nuestros deseos. Entonces, la tolerancia es muy, muy importante para poder llegar a este mundo degradado y poder y no tener expectativas acerca de lo que sucede en nuestro ah, camino. Estos aspectos nos enseñan que tenemos que aprender con cada situación. Entonces necesitamos aprender la lección que llega a nuestro lugar. Y si nosotros somos buenos estudiantes y aprendemos esta lección, a pesar de que las cosas no suceden de acuerdo a nuestra voluntad, nosotros vamos a ser más fuertes con esta lección que estamos recibiendo. Para la época de la Semana Santa hemos planeado un, un barbecue, pero no pudimos tener este barbecue, este picnic, porque estaba lloviendo. Necesitábamos el poder de ajustarnos a la situación, tenerlo en nuestra cocina o en nuestra casa o posponerlo para otro día. No siempre todas las cosas suceden de la manera en que deseamos. La segunda cosa es que para que nosotros podamos aprender el poder de la tolerancia, nosotros necesitamos tener la conciencia de los tres aspectos del tiempo. Cualquier cosa de lo que ha pasado, pasó, está en el pasado. Todo lo que está sucediendo en este momento, tenemos que tener la atención para responder de una manera inteligente a la situación. Y también necesitamos el poder de enfrentar qué es lo que tenemos que encarar en el futuro, porque de esta manera no tenemos que tener miedo del futuro. Entonces tenemos que prepararnos en el presente para que podamos enfrentar sea lo que sea que suceda en el futuro. Y por eso necesitamos tener claridad. La claridad no solamente de la situación que está sucediendo, pero la claridad de entender la gente que está conectada con nosotros. Un error muy serio que cometemos nosotros es que nosotros pensamos que la gente muchas veces no son buenos, pero la verdad es que nadie es malo, la gente no es mala, la gente es muy débil. Y cuando ellos no hacen las cosas apropiadamente, si ellos no son muy inteligentes para poderse portar de una manera graciosa, es porque ellos son parte de esta atmósfera del mundo presente que no les permite tener la energía, la fortaleza interna para poder ser la mejor versión de sí mismos. Y por eso aprendemos Raya Yoga, por eso meditamos, porque nosotros también éramos muy débiles y estamos yendo a todos estos programas y aprendemos tantas cosas, practicamos la meditación, recibimos todas esas cosas y ahora es muy importante entender que para mantener eso en la mente tenemos que tener más compasión. Entonces necesitamos recordar que la gente no es mala, la gente es muy débil y necesitamos compasión. El tercer aspecto muy importante es que es muy importante, no es suficiente entender intelectualmente. Es muy importante leer los libros, es muy importante ir a los seminarios, a las clases, a las charlas, pero necesitamos, además de eso, practicar nuestra meditación, que significa que estamos conectados con el Padre Supremo, porque el conocimiento nos puede dar sabiduría, nos puede dar claridad, nos puede dar el entendimiento de qué es lo que está sucediendo, pero el poder de enfrentar la situación, el poder de tolerar las situaciones que llegan en mi camino y que no son favorables para nosotros. Ese poder solamente llega a través de nuestra meditación cuando estamos conectados con Dios.
Y ese es el tercer aspecto que es muy importante. El cuarto aspecto que es muy importante cuando estamos hablando del poder de la tolerancia es la virtud del amor. Todos nosotros tenemos estas experiencias que cuando amamos a alguien, nosotros tenemos la posibilidad de aceptar, tenemos la posibilidad de ajustarnos, tenemos la posibilidad de entender la otra persona. Y cuando estoy viviendo con personas muy diferentes a mí, con caras totalmente diferentes a las mías y generalmente no es fácil tolerar personas que son muy diferentes a mí, con backgrounds, con tipos de culturas muy diferentes y maneras de crianza totalmente diferentes, pero cuando desarrollamos el amor más y más, nosotros podemos sentir que nosotros podemos aceptar a la gente tal como son y tener este entendimiento que no todos somos lo mismo, especialmente ahora. Al final del ciclo de la humanidad, nosotros tenemos muchas ideas, tenemos muchas filosofías, tenemos muchos puntos de vista, porque ahora nosotros somos 7 millones, 7.8 millones de seres humanos. O sea que estamos en el mundo como nosotros. Es muy importante esta cualidad del mundo. Cuando la madre tiene esa cualidad del amor, ¿por qué ella ama a sus hijos tanto? La madre es el ejemplo más perfecto de la expresión de la tolerancia, porque gracias a su amor por los hijos, el padre no es otra persona en el mundo que habla más de lo que cuando nosotros experimentamos el amor de nuestra mamá. Entonces el amor es una virtud muy práctica y muy importante que nos ayuda a desarrollar el poder de la tolerancia. Y el quinto aspecto que tenemos que entender es que solamente la tolerancia nos ayuda a ser felices y pacíficos. Si ustedes no tienen el poder de la tolerancia, es como renunciar a la paz y a la felicidad en tu vida, porque muchas de las situaciones y muchas de las personas diferentes que tenemos que encontrar, por supuesto, no todos estos nos van a dar felicidad, pero la tolerancia nos va a ayudar a llegar a este estado, a esta actitud de la felicidad. Esto es el tesoro más valioso que tenemos en nuestra vida. Entonces, sí, todos nosotros, si todos queremos estar en la vida, todos te van a responder que todos quieren paz y felicidad. Y por eso es que todos dejan las guerras en el mundo para beneficiar a todas las almas en el mundo. Todas esas personas que reciben estos precios nobles de la paz, todos necesitamos el poder de la tolerancia. Esto es muy importante. También nosotros queremos mencionar acerca de la gente en las posiciones de liderazgo. Puede ser el liderazgo de un país, puede ser el liderazgo de una compañía o un proyecto, puede ser el liderazgo de una familia, puede ser el liderazgo de un maestro, una maestra con sus estudiantes en una educación, institución educativa, los líderes en nuestra vida y los líderes que nos ayudan a salir para darles ese conocimiento a otras personas, le enseñamos a otras personas. En esa posición de liderazgo es muy importante tolerar. Tenemos que aprender a tolerar cuando nos dan flores con palabras y la difamación. No pienses que solamente te van a dar flores con sus palabras. Vamos a tener que enfrentar mucha oposición. Puedo darte un ejemplo de una situación que sucedió esta mañana. Había una señora
quien una vez, varios años atrás, era una maestra de los BKs, de los Brahma Kumaris, y ella empezó a tener un comportamiento muy extraño. Empezó a decir mentiras, empezó a usar el dinero en una manera inapropiada y todos empezaron a sentir de que ella estaba sintiendo que algo no estaba funcionando de una manera apropiada. Y ella fue removida de esta posición de ser una profesora de los BKs y ella solamente se convirtió en una estudiante de BK. Pero ella venía, estudiaba, pero ya no era una maestra de BK. Y en este momento alguien me mandó un mensaje y me dijo, ¿te has dado cuenta en la media social que es lo que esta hermana está haciendo? So she sent me many things. She sent me things that this sister is giving the course on the internet, on social media. This sister is conducting meditation every morning. Entonces no podía conducir la meditación del público a través de la internet. Y yo no sabía nada. Eso fue una hora atrás que sucedió. Y yo estaba pensando, ¿qué más poder de acomodación y de tolerancia y de amor y de compasión necesitamos tener? Porque las cosas no van a suceder de la manera en que nosotros queremos. Vamos a tener que recibir palabras, alabanzas y oposición, y siempre vamos a tener que enfrentar estas situaciones. Otra cosa que necesitamos que tomar en consideración, especialmente cuando somos líderes, necesitamos estar llenos de tener la responsabilidad de estar entregados a la familia, al trabajo. Muchas veces tenemos que enfrentar situaciones que no son agradables, como el calor, el frío. Tuve que ir a lugares donde tuve que ir a dar charlas donde hacía muchísimo frío y para mí es muy difícil de aguantar el frío porque yo vivo en un país que es muy calientito, que siempre tiene el sol brillando. Para mí la nieve y el frío es muy difícil porque necesitamos hacerlo porque somos embajadores de Dios y necesitamos enfrentar las situaciones que no son las que nosotros escogemos. Entonces la tolerancia del estado del clima, de la comida. Una vez fui a la comida y tenía que comer esa comida picante. Ahora me encanta. Y siempre que estamos en Madhuban, en nuestra sede principal, la mayoría de los doble extranjeros comen la comida sin picante, pero yo como la comida picante. Al comienzo yo tenía que tolerarla, ahora me encanta. Yo no estaba acostumbrada a comer esta comida. No siempre tenemos el tipo de clima, no siempre tenemos la comida, no siempre tenemos las condiciones apropiadas para tener la comodidad. Tenemos que enfrentar, no estar cómodos. Muchas veces necesitamos gente que nos ayude, que nos sirva. No siempre tenemos gente que nos lave la ropa y nos planche la ropa. Muchas veces nosotros tenemos que hacer todo. ¿Por qué ser un maestro y dar una charla y también hacer todo tú mismo? Estas son cosas de la tolerancia que son aspectos prácticos. Una cosa que también necesitamos recordarnos a nosotros mismos es que las presiones pueden llegar de afuera a adentro, pero la presión también nos llega de adentro hacia afuera, porque todos nosotros tenemos algún tipo de educación en nuestras casas, en nuestras familias. Muchos de nosotros
hemos tenido dificultades en nuestra niñez, muchos de nosotros hemos tenido traumas por cualquier tipo, por que hemos sido abandonados o donde los padres cometieron errores. Muchas cosas pudieron habernos sucedido en nuestra niñez y nos han creado traumas. Yo recuerdo cuando yo era una niña, yo tenía muchos miedos. Yo tenía miedo de los platillos voladores, de la oscuridad. Yo dormía con la luz prendida. Yo tenía miedo de los espíritus. Yo tenía miedo de los carnavales cuando la gente se pone todas esas máscaras de fantasías y esos disfraces con todas esas cosas grandes en la cabeza. Yo tenía miedo de todos esos disfraces y de las cosas que la gente usaba en el carnaval, pero con el tiempo, con la madurez, con la meditación, con el conocimiento, yo empecé a tener confianza en mí misma. Y nosotros tenemos que encontrar, que tenemos que encarar todos estos miedos de nuestras vidas, pero no podemos dejarnos vencer por estos miedos. Tenemos que encontrar un método para encontrar el camino para usar este poder para poder superar todas esas presiones internas y externas. Muchas personas sufren del perfeccionismo. Todo tiene que ser completamente perfecto de la manera que ellos piensan que es ideal. Pero esa perfección es una perfección interna que también necesitamos superar, porque si no vamos a tener que sufrir mucho en la vida. Necesitamos considerar las presiones de afuera, que nos llegan de afuera, pero las que nos llegan de adentro de nosotros para refinar nuestra alma. Y necesitamos mejorar nuestra alma para que nosotros mismos tengamos los comportamientos que no nos ayudan a construir estas estas presiones en nuestra vida. Entonces, tenemos la posibilidad de tener fortaleza interna, paz interna y felicidad interna y externa. Otra cosa que necesitamos entender del poder de la tolerancia es que el poder de la tolerancia puede ser a través de también tolerar nuestro cuerpo. Cuando tenemos dolor, nos enfermamos. Cuando tenemos pandemias y todos esos problemas de estos virus. Ahora, hace poco, uno de nuestros hermanos estaba en Madugá y allá cuando estaba en Madugá le dio la enfermedad de COVID-19 y ella le dijo que a la hermana Luciana que era la peor gripa que había tenido en toda su vida, que le dolía todo el cuerpo. Mucha gente tiene que atravesar un sufrimiento con otras enfermedades que son muy feas. En otros lugares donde no es legal tener eutanasia, en Francia es legal. Y en otros países en el mundo están permitiéndole a las personas enfermas que puedan decidir cuándo quieren morir, cuándo quieren. ¿Por qué? Porque no pueden soportar el sufrimiento y el dolor en el cuerpo. Una cosa más que yo pienso que es muy interesante, y también porque el hermano Manuch, que es un médico, y la hermana Claudia, que es una odontóloga, y ellos dos tienen personas que tienen miedo del médico y del dentista. Hay estudios que prueban que las mujeres pueden tolerar más el dolor que el hombre. Usted tiene esta experiencia, hermana Claudia, y tú también, hermano Manuch. Esto es lo que yo he escuchado, porque women, por la experiencia de haber dado
nacimiento a unos niños que dicen que es un dolor muy fuerte, el primer aspecto es que es un aspecto para tolerar que está conectado con el cuerpo. El segundo es tolerar el aspecto conectado con la mente. Hay gente que experimenta la depresión, el sufrimiento, la tristeza, han sido abandonados, han perdido seres queridos. ¿Y cómo ellos reaccionan a todo esto? Al mismo tiempo que nosotros sabemos la gente que han perdido sus familiares, se vuelven locos, sufren por meses, algunos por años, algunos, una señora que su esposo había dejado el cuerpo y después de eso, ella todavía estaba sufriendo la muerte de su esposo. Pero hay otra gente que son como el fénix, el ave que se levanta del fuego y puede salir volando alto nuevamente. ¿Y tú qué quieres? ¿Quieres convertirte en un fénix o quieres dejar que la depresión te pueda destruir? Esto es el poder de la tolerancia para nuestra mente. Y en las relaciones son el área principal de recibir dolor o felicidad en la vida de las personas. Tenemos que encontrar personas con muy difíciles, con sus personalidades diferentes, pero también tenemos que enfrentar el abuso. Tenemos que enfrentar espíritus malignos. Yo he tenido la oportunidad de ver los espíritus malignos con mis ojos. Todas estas cosas requieren mucho poder de la tolerancia para poder enfrentar todas estas situaciones. Pero hay una cosa que quiero hacer muy, muy clara. Tenemos el poder de la tolerancia para enfrentar diferentes personalidades, circunstancias y cosas que han sucedido en nuestra vida. Llegamos a un punto en el que tenemos que estar muy claros y muy desprendidos, porque algunas veces nosotros tenemos que traer esta situación a las situaciones, a las autoridades legales. Si es algo de abuso, es algo que no puedes tolerar y tolerar y tolerar por siempre. Algunas veces tienes que tomar acción. Necesitas poner límites. Necesitas crear, necesitas crear límites para que los perpetradores, los abusadores, las personas abusivas no pueden continuar abusándote. Esto nos ayuda también si tenemos el poder espiritual, porque con el poder espiritual, esto es como una cortina enfrente de ti que te ayuda a ayudar a la gente parar que la gente te abuse de ti. Tengo un ejemplo de la hermana Claudia. Y la hermana Claudia dijo, he estado 45 años en este conocimiento y con muchos estudiantes en Brasil. He tenido que aguantar muchas situaciones, pero te voy a contar una situación muy fuerte. Pero hace muchos años yo estaba aprendiendo a hablar hindi. Y la maestra acababa de llegar de India. Ella no hablaba portugués. Y su esposo había estado antes aquí en Brasil y él había preparado todo y la trajo y trajo a sus dos
hijas de 9 o 10 años. Y esta hija, y esta señora me estaba dando clases de hindi. Y un día ella me dijo, estaba llorando y me dijo que su esposo había abusado sexualmente de sus 2 hijas. Yo nunca había escuchado ni visto una situación así en mi vida. Lo había visto en libros y en las revistas, en las noticias, pero yo nunca había enfrentado una situación tan cercana a mí. Y ella me pidió ayuda, yo no sabía qué hacer. Entonces yo tenía una buena conexión con el embajador de la India en Brasil y yo lo llamé y le conté la historia. Y para conocer esa historia más corta, el embajador tuvo la posibilidad de mandarle el niño y los 2 niños escondidas de regreso a la India. Este es un ejemplo. No es que la señora tenía que tolerar y tolerar y tolerar y tolerar a ese señor abusando de sus hijas. El abuso significa que tenemos que cortar, tenemos que poner límites. Hay que ser muy claro para esto. Pero esto también puede suceder si tenemos el poder de ser desprendidos. Porque si estamos emocionalmente envueltos en la situación, si no podemos decir claramente qué es lo que está pasando, no vamos a poder tomar acción apropiada. Y también yo quiero compartir nuestra querida amorosa Daddy Yankee, que fue mi mentora. Ella fue mi maestra especial y que dejó el cuerpo hace 2 años de la edad de 104 años en la India. Ella hablaba muchísimo acerca del poder de la tolerancia. Y ella decía que hay 3 niveles del poder de la tolerancia. Primero, el primer nivel es cuando la persona demuestra que la persona está tolerando. Está impaciente y demuestra que está haciendo esfuerzos, se está quejando, está mostrando manifestaciones emocionales que muestran que está tolerando. Pero esto no es una verdadera tolerancia. Necesitamos tolerancia elevada, porque la tolerancia que está demostrando tus sentimientos internos no es tolerancia real. El segundo nivel de la tolerancia es cuando la persona tiene la posibilidad de ajustarse a una situación. La persona puede ajustarse a la otra persona, puede usar los recursos internos que la persona tiene para poder enfrentar la situación. Pero el tercero y más elevado esfuerzo en términos de la tolerancia es que la persona no siente que está tolerando. La persona siente que es muy fácil poder enfrentar esa situación. Siente que es muy fácil enfrentar esa situación. Que la persona no experimenta ningún esfuerzo porque la persona está usando sus poderes internos de la paz y de la madurez. Entonces, cuando tenemos estos poderes de la paz y de la madurez, nosotros podemos enfrentar la situación y podemos experimentar que es muy fácil. No sentimos ninguna carga de la tolerancia. Y como algunos de ustedes saben, por muchos años, yo he tenido una relación muy cercana con el hermano Ken, porque él fue el que trajo los Brahmakumaris al Brasil y a Sudamérica. Y el hermano Ken está en el mismo centro donde yo estoy y siempre estamos discutiendo y charlando. Y esta mañana estamos compartiendo
compartiendo con él y le dije, Ken, ¿cuál es tu punto de vista del poder de la tolerancia? Y él me dijo, hay tres cosas, tres tipos de poder de tolerancia. El primer nivel es cuando tú puedes dejar, no usar ningún tipo de armas, ni las palabras, ni las manos, ni los objetos. El segundo nivel es cuando no usas palabras, cuando puedes controlar tu lengua. Y el tercero y el más importante del nivel más alto de la tolerancia es cuando tú únicamente usas el poder de la mente para sentir y enfrentar esa situación. Y el hermano Ken y el Daddy Yankee nos enseñaron que la tolerancia tiene niveles y que en el Bhagavad Gita, la escritura principal de la India, tienen niveles de las gunas, sadik, yasik y tamasik. La más alta, la de la mitad y la más baja. La tolerancia, nosotros tenemos la más alta, la tolerancia es igual. Tenemos la más alta, la media y la baja. Que la más baja es mejor que no tener tolerancia, pero no es la mejor. El poder de la tolerancia es un poder tan alto que controla nuestra furia, nuestras reacciones, nuestra impaciencia. Y a través del poder de la tolerancia podemos conquistar los corazones de otras personas. Si no tienes tolerancia, es muy difícil para para que la gente te pueda apreciar. Les voy a hablar de un incidente que me pasó a mí. Todas las historias que yo tengo, que yo cuento, son historias que pasaron en mi vida. Hace 20 años, yo estaba en un centro BK en Sao Paulo y era la clase llena de la mañana, muchos estudiantes, y había un hermano que era un profesor BK, pero él tenía mucha turbulencia en su mente y tenía dificultad interna. Y en la mitad de la clase él se paró y empezó a tirarme palabras desagradables y feas. Y yo me quedé callada y escuché todo lo que él tenía que decir. Yo no reaccioné, yo no respondí nada. No sé qué, ni siquiera mis expresiones faciales tenían sorpresa. Mi cara no tenía ninguna expresión facial de que había perdido mi felicidad. Y cuando yo lo escuché que dijo todo, él se levantó y se fue. Y yo con mucha calma continué con la clase leyendo la Murli como si nada hubiera pasado. Esto creó tanto buen impacto en la mente de la gente. Yo me gané el corazón de las otras personas cuando se dieron cuenta que yo no reaccioné a esa situación. Y ustedes tal vez tienen la curiosidad de qué pasó en el futuro con este hermano. El hermano regresó a la vida Brahmin y se fue otra vez. Y ahora no es un hermano Brahmin, no está siguiendo la vida de los Raja Yogis, pero somos cercanos, estamos en términos de amigos, nos comunicamos a veces, algunas veces yo lo invito a que venga al centro y él siempre es muy, muy cercano a mí y a la familia Brahmin, como si ese incidente jamás hubiera creado ningún impacto. Así que es muy importante que a través de la tolerancia podamos ganar el amor de los demás.
También quiero compartir un último aspecto del poder de la tolerancia antes de entrar en la charla de la vida de Jesucristo. El poder de la tolerancia muchas veces es necesario para poder enfrentar el prejuicio. Como sabemos, vivimos en un mundo en el cual de la conciencia del cuerpo es lo que gobierna el mundo. La mayoría de los seres humanos no son conscientes, ellos no son conscientes de su propio valor, de sus virtudes, ellos no son conscientes de su respeto propio, no tienen estima propia, no tienen amor propio. Y cuando vivimos en este mundo de la conciencia del cuerpo, hay muchas cosas que crean intolerancia. Y el motivo más grande para la guerra hoy en día en el mundo es a la gente que tiene prejuicios e intolerancias. Uno de los razones principales que estamos viendo en Ucrania y en Rusia es porque en Ucrania la gente piensa que la sociedad es mejor que en Ucrania, que ellos quieren transformar, ellos piensan que son una raza superior y que pueden hacer a los demás a que sean que sean tan buenos y superiores como ellos. Y hemos visto muchas guerras en el Medio Oriente también por la intolerancia religiosa. Entonces podemos nombrar a la intolerancia religiosa, de color de la piel, en el tipo de inclinación sexual y género, el abuso de las madres solteras. Y podemos nombrar muchos aspectos, como el hermano Manush dijo en el comienzo. Mi educación es en las ciencias sociales. Yo soy una socióloga. Y la intolerancia con la gente indígena, porque la gente piensa que ellos no son civilizados. Entonces, una de las áreas principales que crea mucho sufrimiento, muchas guerras, mucha violencia en el mundo, es porque la intolerancia es debido a los prejuicios. Estos aspectos nos pueden mostrar cómo es muy importante el poder de la tolerancia con los que piensan diferente de nosotros, con los que tienen diferentes religiones de la nuestra, los que tienen diferente color de piel, los que tienen una cultura distinta. Es muy importante. Y ahora quiero concluir diciendo una historia de un rey que se llamaba Chhatrapati Shivaji. Él era un rey que vivía en la época de Aurangzeb en India. Y Chhatrapati Shivaji estaba en su caballo, estaba de cacería en el bosque y le cayó una piedra en su cabeza de repente. Y él se puso muy furioso y empezó a gritar, ¿quién fue el que hizo esto? ¿Quién lo hizo? Y de repente una viejita, muy viejita y muy débil, se apareció enfrente de, yo lo siento mucho, mi querido rey, su majestad. Lo que pasó es que yo quería bajar un mango y estaba tirando piedras al árbol de mango para que el árbol de mango me pudiera dar un mango. Y, y por error, una de las piedras, en vez de golpear al árbol, lo golpeó a usted.
y yo lo siento mucho, no fue mi intención. Pero el hermoso fue que en ese momento el rey tuvo una realización y su realización fue que hasta un árbol que no es un ser humano, si el árbol puede darle a esta señora mangos a pesar de que ella le está dando, lo está apedrantando, ¿por qué yo no puedo perdonar a esta persona? Y la situación estuvo bien. La última parte que quiero compartir con ustedes hoy son 4 puntos acerca de Jesucristo. Yo vengo de una familia cristiana. Brasil es el país más grande con cristianos. El 80% de los pobladores de Brasil son cristianos. Y yo empezar en una escuela con monjas. Y toda mi vida estudié con las monjas. Entonces yo estoy muy familiar con las Biblias, con las monjas, con la traducción cristiana y todos los festivales, etcétera. Y esta semana es una semana muy, muy importante para las personas cristianas. Hoy es el día del Domingo de Ramos. ¿Por qué el Domingo de Ramos? Porque Jesucristo llegó a la ciudad de Jerusalén y todos los habitantes de Jerusalén tenían ramas de palmas y las estaban alzando en el aire para demostrarle su bienvenida a Jesucristo. Esas ramas en sus manos demostraban el amor de estas personas por Jesucristo. Pero el alcalde o el gobernador de Jerusalén se llamaba Poncio Pilato y a él no le gustaba Jesucristo, y por los celos de que él tenía el amor de la gente, decidió que él tenía que morir en una cruz, crucificado en la cruz. Y en todas estas semanas, él experimenta cada día todo el sufrimiento que tuvo que aguantar hasta el próximo viernes, que es el viernes de la pasión de Jesucristo. Fue el día en que Jesucristo fue clavado en una cruz, y de acuerdo a las religiones cristianas, después de haber sido crucificado en esa cruz el viernes, el domingo, cuando la gente vino a su tumba a rezar por su alma, encontraron que la tumba estaba abierta y el cuerpo no estaba ahí. De acuerdo a la religión cristiana y a la filosofía cristiana, él había resucitado el domingo de la resurrección. Ese es el domingo de resurrección, donde la gente come huevitos de chocolate, se hacen muchas fiestas y celebran que él ha resucitado. Entonces, los 4 ejemplos pueden mostrar su poder de la tolerancia. Su poder de la tolerancia fue especialmente demostrado con el poder del perdón. El perdón en la tolerancia es muy cerca. Perdonar es tolerar. Cuando tú toleras, tú perdonas. Y cuando tú perdonas, tú toleras. Cada religión tiene una virtud principal. Para los Brahma Kumaris, la virtud principal es la pureza. Para los judíos, la ley principal es la justicia. Para los hermanos de la religión musulmana, su cualidad principal es la fe. Para los budistas, su cualidad principal es la paz y la liberación. Pero para la religión cristiana,
la mayor cualidad es el amor y la cristianidad es la religión del amor. Entonces, el mejor ejemplo en la vida de Cristo es cuando Jesucristo estaba hablando con San Pedro. San Pedro era uno de los 12 apóstoles, los discípulos principales. Y Pedro es el que tiene el amo de las llaves de la iglesia cristiana. Y él le preguntó a Jesús, ¿cuántas veces tenemos que perdonar a alguien que hace algo malo a nosotros? Los perdonamos 7 veces y Cristo perdonó. No, tú tienes que perdonar 7 veces 70, 7 veces multiplicado por 70. Entonces, esta era su capacidad de perdón. Tienes que perdonar sinceramente desde el corazón. Eso es lo que esto significa. La segunda historia es acerca de Mateo. Mateo era también uno de los 12 discípulos, de los 12 apóstoles principales de Cristo. Pero él era evangelista. En la Biblia hay 4 evangelios principales. Uno de ellos fue escrito por Mateo. Mateo era el que recolectaba los impuestos, y todo el mundo mira a las personas que reciben los impuestos, que recolectan los impuestos, a esas personas muy malas. La gente no le quería. ¿Quién quiere pagar impuestos? Él no tenía ningún buen comportamiento tampoco. Decían que era una persona mentirosa, que era un ladrón. Pero Mateo invitó a Jesús a que viniera a su casa. Y Jesús aceptó ir a su casa. Y todas las personas empezaron a juzgar a Jesucristo y a criticarlo. ¿Cómo es posible que él puede ir a la casa de esa persona? Él no es una persona honorable. Él no se merece que a alguien como Jesucristo lo visite. Y Jesucristo dijo, yo vine no solamente por los buenos, yo vine también a salvar a los pecadores, a las prostitutas, a los pobres, a todos los seres humanos. Entonces él se atrevió a ir a la casa de Mateo, y Jesucristo es reconocido porque tiene mucho amor y mucha aceptación con todas las personas que eran las personas que el pueblo no quería, como las prostitutas y los recolectores de los impuestos. El tercer ejemplo es que el principal mandamiento de la ley de Dios es amar a Dios sobre todas las cosas y amar a los demás como a ti te gustaría ser amado. Este es el primer mandamiento de la ley de Dios para los cristianos. Esto significa que no le puedes hacer a los demás lo que no quieres que los demás te hagan a ti. Pero al final de su vida, ya antes de la crucificación, Jesucristo dijo, no solamente amar a los demás como tú quieres ser amado, pero amar a los demás como yo los he amado a ustedes. Entonces él quiso decir que nosotros tenemos que amar a los demás como Dios nos ama a nosotros. Esta es la capacidad de amor y tolerancia y de perdón que Jesucristo tenía.
Y el último ejemplo que yo tengo, que quiero darle a ustedes, es muy famoso en la religión, en el mundo de los cristianos, que cuando alguien te da una cachetada en el lado derecho, entonces tienes que ofrecer el lado izquierdo también para que te den otra bofetada. Y durante este momento de la crucifixión de Jesucristo, Él le pidió a Dios que perdonara las almas de las personas que lo estaban crucificando. Y las últimas palabras antes de morir en la cruz fue, oh Dios, perdónalos porque ellos no saben lo que están haciendo. Y este es el ejemplo de la vida de Jesucristo que yo quería compartir con ustedes. Y es un ejemplo muy apropiado para esta Semana Santa, y para todos los festivales de esta semana, que hoy es el Domingo de Ramas, y toda la semana hasta el próximo viernes de la Pasión y el próximo domingo de la Resurrección. Y no sé qué más quieren ustedes que yo haga, meditación. Muchas gracias por tus ejemplos hermosos de Jesucristo. Vamos a tomar unas pocas preguntas. Las personas me han mandado preguntas. Alguien está viviendo separada de su esposo y cómo podemos tolerar un miembro de la familia que está peleando conmigo acerca de las cosas que sucedieron en el pasado. A mí me gustaría mantener relaciones cordiales entre nosotros porque tenemos un hijo, pero es muy difícil, sobre todo cuando tengo que por minutos estar reuniéndome con esa persona que quiere pelear todo el tiempo. Yo pienso que tú tienes que mantener tu honor, necesitas mantener tu dignidad, necesitas mantener tus estándares altos de moralidad y las virtudes de comportamiento. Y si esta persona hace algo o dice algo, necesitamos recordar lo que Jesucristo nos ha dicho cuando estaba en la cruz. Oh, Dios, perdónalos, ellos no saben lo que están haciendo. Yo pienso que necesitas tolerar y no tomar nada personalmente. Tal vez ellos están actuando de esta manera porque tienen mucho dolor. Cuando una persona le duele algo adentro, la persona dice cosas y hace cosas que eh, que no vienen del corazón porque están en mucho estado de dolor. Tolerarlo no significa que vas a aceptar que abusen de a ti o que vas a aceptar palabras de calibre bajo. Para eso necesitas poner límites. Necesitas poner límites. Como yo expliqué en esta charla, tienes que poner límites y tienes que poner a... decirle que yo respeto que tienes dolor, que estás herido, pero por favor, tienes dolor por lo que sucedió en el pasado, pero esas palabras que estás usando no las voy a recibir porque no tienen ningún respeto por ningún ser, la dignidad de ningún ser humano. Y por eso necesitas decir lo que necesitas decir, pero no tomes nada personalmente y no dejas que esas cosas te produzcan dolor. Solamente entiende que esa persona tiene dolor y debes tener tolerancia. Y muchas gracias. En el interés del tiempo, vamos a tomar solamente una última pregunta. Ya la cubriste en detalle. Los niveles de la tolerancia del Daddy Yankee y del hermano Ken. Si alguien siempre se está quejando todo el tiempo, estoy tolerando, estoy tolerando, estoy tolerando, estoy tolerando. Esa persona no está tolerando o no se está acomodando. Y eso lo vamos a hablar el próximo mes. Entonces, ¿cómo puedo incrementar mi nivel de la tolerancia y asegurarme
que estoy tolerando, pero que no me estoy quejando. ¿Y cómo puedo hacer esto? Como dije, hay 3 niveles de la tolerancia: Sadik, Rajasic y Tamasic. Para estar quejándose y estar criticando y estar diciendo palabras feas de los demás que tienes que tolerar. No es el nivel más alto de la tolerancia. Para ellos debemos decir, no es suficiente entender intelectualmente, necesitas poder interno para poder enfrentar esta situación. Y el poder únicamente se lo puede obtener teniendo una relación cercana con Dios, únicamente cuando tienes una conexión mediante la meditación con Dios. Entonces, mi sugerencia es que tienes que crear un momento especial para la meditación, así sean 5 o 10 minutos, y puedas poner esa persona enfrente de ti cuando estás conectado con Dios, le estás mandando mucha luz a esa persona y puedes envolver a esa persona, visualizar que estás envolviendo a esa persona con la luz de Dios. Y así puedes ver a esa persona en una luz diferente, con otro tipo de ojos y tener más poder para enfrentar la situación. Muchas gracias. Esta es una respuesta hermosa. Y ahora le pido a la hermana Claudia que te dé las palabras de agradecimiento. Om Shanti. Es muy lindo y muy agradable, Luciana, poder mostrarnos y explicarnos cómo podemos mejorar nuestro nivel de tolerancia y cómo es importante tener amor propio y respeto propio y estar sentados en la silla de nuestro respeto propio. Pero muchas veces no recordamos las palabras, pero recordamos los ejemplos. Y cuando tenemos ejemplos, podemos disfrutar. Muchas gracias por darnos todo este conocimiento para que nosotros podamos practicar todo lo que tú nos has dicho hoy. Gracias, muchas gracias, hermana Claudia. Y antes de empezar la meditación en tolerancia, la hermana Anu va a hacer los anuncios. Gracias, hermano Manuch. Los anuncios son para los programas que vienen en el futuro. Tenemos en el valor de la serie de los valores para la vida. Tenemos el episodio 37 de Ser Despreocupado, libre de preocupaciones, y la hermana Maureen vive cerca de Melbourne, Australia. Y este es un programa el domingo 17 de abril de la mañana a y en nuestro sitio en la internet está toda la información. Y después, una semana después de la charla, vamos a tener el taller y vamos a hacer ejercicios experimentales. Y vamos a tener a la hermana Wadi de Miami. Y ella nos va a llevar en una charla de cómo podemos estar despreocupados. Y esto va a suceder a las diferentes horas, en los diferentes usos horarios, a las 7 de la mañana en Canadá. Y también lo pueden ver en Brasil. Y así como continuamos para entender los poderes espirituales, tenemos el próximo, el domingo 8 de mayo. Esto sucede el 8 de mayo en la mañana. Y también tenemos diferentes usos horarios. Es a las 8 de la mañana a la costa oeste de los Estados Unidos. Y esta es nuestra hermana Hansa. Y aquí tenemos toda nuestra información de todos los programas y también nuestros videos en nuestro sitio de internet. Por favor, visita nuestro sitio en internet y nuestro channel de YouTube. Muchas gracias a todos. Te devuelvo la palabra, hermana Manuch. Y gracias, hermana, y como la hermana Luciana nos dijo, el ejemplo de su madre, que era el ejemplo perfecto de la tolerancia y del poder de acomodarse. Estamos
el próximo episodio lo tenemos en el Día de la Madre. Es un tiempo perfecto. Los dos llegan perfecto, uno después del otro. Y ahora podemos pedirle a la hermana Luciana que nos lleve a la meditación. Om Shanti. We can Om accommodate Shanti. ourselves Ahora podemos acomodarnos nosotros en una manera muy calmada, en una posición calmada y observar nuestra respiración y que todo nuestro sistema entre en armonía. as the air comes in. Como I inhalamos, visualize that yo visualizo points of light los puntos de on my luz body, on my lungs, que vienen en mi and cuerpo, as the air en comes mis out, pulmones I y en la visualize exhalación yo puedo ver that any que tiredness, el any cansancio, discomfort is coming out of the todo, air. todas las cosas So I take incómodas some están saliendo de mi deep cuerpo. breath, creating Y this respiro harmony between my profundamente, body and creando my esta mind. armonía entre mi cuerpo y mi mente. And I take my attention Y llevo mi to my atención soul, to myself, where I'm adentro de located mí, in the middle al of centro my de mi forehead. frente, And en I la silla, en experience el that I trono del let alma, y go experimento que estoy from my desprendido body. de mi cuerpo I experience y experimento that I am a being of light, que soy un ser de a luz, being of virtues, un ser a lleno de pure soul, virtudes, un alma pura, a loving soul. un alma amorosa. I am luminous and Yo I tengo am mucha light luz in my weight. y soy That's muy, my muy, muy, experience muy as soon ah, as I connect to who liviano I en mi really peso. am. Y mi experiencia es mucho mejor cuando me conecto con quien I soy am a soul, verdaderamente. Yo soy un alma, a point of light, soy un punto de luz, full of spiritual qualities. estoy llena de las And as I connect cualidades espirituales y with the cuando me supreme conecto light, con la luz the suprema, supreme source, I la fuente experience suprema de luz, yo God's power experimento coming to me. el poder de Dios que viene a través de mí And especially today, y especialmente I am hoy, just like a flower, yo soy como una flor completely open. I open my completamente petals abierta. to Abro mis receive pétalos the power of para tolerance. recibir el poder de la tolerancia. God is shining, is Dios irradiating está His power to me, brillante y está and radiando I sus am poderes y me los absorbing the está dando a power of mí. Yo los estoy tolerance absorbiendo y estoy so that I absorbiendo can el poder de deal la with the tolerancia situations para in poder life, enfrentar esas situaciones en mi so that vida, I can face para que different yo pueda personalities enfrentar in my mis life, personalidades diferentes en mi vida, so that I can deal with para que yo all the pueda difficulties and enfrentar todas obstacles las cosas, that come in dificultades, my todos way. los obstáculos difíciles que vienen a I mi am camino. just like this flower, Y yo soy esta flor, completely open, completamente receiving abierta, the rays recibiendo of the los sun of rayos knowledge, del the el most sol powerful de being, conocimiento, el ser más poderoso en el universo, the most loving being. el ser más amoroso del universo. And now I Y feel ahora yo me like siento I am a lighthouse como que and soy I un am faro beaming y this estoy power of iluminando tolerance el poder to de la all the tolerancia people
and all the a countries todas las personas y a todas las almas en todos los países de este mundo que están en la guerra, que están experimentando diferencias de opiniones, todos los países y todas las personas que están enfrentando falta de tolerancia. Yo soy un faro, una casa de un faro que está ofreciendo, recibiendo y ofreciendo la luz de Dios para cada esquina del mundo, como si yo estoy abrazando el mundo entero con el poder de la tolerancia, para que las personas puedan vivir en armonía, para que la gente pueda aceptarse los unos a los otros, para que la gente pueda acomodar todas las diferencias con los demás, con la naturaleza, con los demás países, con las demás razas, con los demás géneros. Y ahora yo me transformo en un ser silencioso para sentir y poder actuar, dejar actuar el poder de la tolerancia para poder escuchar todas las mentes que están sufriendo y los corazones que tienen dolor. and I come back bringing with me Y this ahora regreso nuevamente trayendo conmigo esta fe y la certeza de que yo puedo contribuir a crear más armonía y más entendimiento en el mundo. Om Shanti. So thank you so much, Sister Luciana. So, Anu sister, if you want to take a quick photograph. Gracias, hermana Luciana. Si quieres tomar una fotografía. Sure. Podemos tomar una foto. I will go to the second page. A second. Hope everybody have opened your video. Whoever like to be in the picture with Sister Luciana. Yes, I got it. Thank you so much, Sister Luciana, and everyone. And any concluding Thank remarks? you, everyone. I would just like to thank everyone who is here today. Las gracias a todos los que están aquí, especialmente a las personas haciendo las traducciones. Gracias. Feliz Semana Santa a todos. Muchas gracias. Adiós. Thank you. Gracias a todos.